Le damos la bienvenida a la psicóloga Roselyn, psicóloga entre tantas muchas cosas. Roselyn López, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lourdes. Vamos a hablar del agua, Del agüita. del agua escorpiana. Así mismo. Sí, en esto de ir hablando de los elementos, el agua escorpiana tiene una gran particularidad que es un agua profunda, ¿no? Bueno, después tú nos irás sumando cosas escorpianas ahí, ¿no? Pero iba más a esto de la característica del agua, pero que va a esas emociones profundas, que tiene que ver con las emociones, el agua, tiene que ver con lo femenino interno, ¿sí? Como bien adentro. El elemento agua tiene como, bueno, esa característica mismo que vemos en cualquier situación del movimiento, ¿no? Esto del flujo, algo que siempre corre, que se mueve, que cambia, que se transforma, que ocupa el espacio que lo contiene y que toma esa forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos agua acá y tenemos agua acá, y es agua, la misma agua, con la diferencia que en este recipiente tiene una forma, en este tiene otra, y así cada vez Pero es la misma agua. que cambia de lugar el agua, cambia de acuerdo a esa forma, ¿no? Entonces también toma como esta característica. Em, Algo que es interesante es que tiene que ver con la purificación también. Es algo que se utiliza mucho en rituales, en muchas religiones o ceremonias, para podernos purificar, limpiar y como barrer también, ¿no? Permite que nuestro cuerpo no solamente esté nutrido, hidratado, sino también que pueda tener ese movimiento y esa flexibilidad, ¿no? Siempre me gusta traer esta como semejanza del cuerpo, es tierra, es materia. Y en nuestro cuerpo, si hay poca agua, generalmente como estancamientos o durezas o cosas que, emociones que se encapsulan, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, algo que también pensando un poco en los cuerpos, los otros cuerpos que tenemos, no solamente el físico, sino los cuerpos energéticos, el agua está relacionado con el cuerpo astral o el campo, perdón, el cuerpo emocional o el campo emocional, ¿no? Me fui para el otro ahí. Em, y bueno, ¿qué característica tiene este campo? Que no lo vemos sino como si fuesen, si hubiese un ojo que pudiese mostrar este campo, sería como manchas, ¿no? De colores, que va a variar de acuerdo a las emociones que experimentemos, ya que tiene que ver con la emocionalidad. Si nuestras emociones son más claras, son como estamos más conectadas con esas emociones, en general estos colores son más brillantes. Si al contrario las emociones que estamos experimentando son densas, esos colores son más tipo nubarrones o más oscuros, opacos, ¿no? Esos colores de esas manchas de este campo. Entonces, bueno, ¿con qué también tiene que ver el agua? En yoga o en la filosofía del yoga, otro aspecto que siempre también consideramos de nuestros chakras, de estos centros de energía, tiene que ver con toda esta zona de nuestro bajo vientre, yo quedé muy arriba de nuestro bajo vientre, que es el sadhisthana, que es el nombre en sánscrito, o tiene que ver con el chakra sexual o sacro. Esos dos son los nombres que generalmente denominamos para esta zona. Sadhisthana significa mi propia y dulce morada, ¿no? Y esto es bien interesante, sobre todo en el caso de las mujeres, porque esta es la zona donde gestamos vida, ¿no? Claro. En el caso de los hombres, si bien no hay una zona de útero, no hay una zona de gestación de vida humana, sí es un lugar energéticamente donde se gestan las ideas, donde entramos en conexión con la relación con el otro, ¿no? Y ahora pasamos de un solamente soy yo a soy yo en relación con los otros, ¿no? Y esas relaciones también nos muestran la polaridad, el yin y el yang, podernos adaptar a la vida, podernos mover en esto del movimiento también con el cambio, no solamente de forma, sino adaptarnos a las situaciones, ¿sí? Eh, entonces, bueno, como en esto del movimiento, de las relaciones, también tenemos el placer en esta zona, tenemos la energía de lo que queremos crear, ¿no? Es una zona que necesita mucho de la innovación, de la creatividad, Claro. ¿sí? Em, Quizás también poder ahí compartir que uno de los derechos, en esto de los derechos que tenemos en cada lugar energético en nuestra vida y que vamos desarrollando, esta zona tiene que ver como que se empieza a gestar desde el nacimiento, es verdad, pero se empieza a desarrollar con más importancia desde los 6 meses hasta los 2 años aproximadamente.
Y tiene mucho que ver con el derecho a sentir, ¿no? A encontrarnos con esa capacidad. Pero resulta de que sí, en el medio donde estamos desarrollando eso, hay espacio para que yo pueda expresar mis emociones, para que yo pueda sentir todo lo que me sucede, atravesarlas y compartirlas, eso se desarrolla más. Si no, ¿qué sucede? Se inhibe, ¿no? Esa forma como que lo contiene demasiado y de repente, ¿qué es lo que sucede cuando un agua está estancada? Se Sí, se pudre, pudre. se pudre, sí se daña, Sí, ¿no? se Se descompone. descompone, exacto. Te empieza a tener mal olor, empieza a tener como características que no están buenas y que no son consumibles, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que no se mueve en nuestras emociones. Por ahí pensaba, bueno, ¿cuáles son esas cosas? Si cualquiera hiciera el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que nos dijeron desde chicos, pero también muchas veces en nuestra vida relacionados con el sentir el derecho a expresarnos, ¿no? A sentir, a experimentar emociones, ¿no? Y una de esas cosas generalmente es no llores, no te rías, no hables muy duro, no comentes esto, el pará a cada rato, como eso de posponer necesidades, que también tiene que ver con este desarrollo de esta energía, del sentir y de cómo es que el otro me recibe también, ¿no? Cuando yo siento que tengo capacidad y espacio para expresar esas emociones, ¿qué es lo que sucede? Se expande, ¿no? Claro. Ocupo todo el espacio, ¿cuál agua? Ocupo todo el espacio que puedo ocupar. Sí, fluye. Fluyo. Y esa expansión invita al crecimiento, ¿no? Nutre la tierra, hace que el aire tenga también como otro movimiento, apaga los fuegos muy intensos, ¿no? En esto de ir relacionando los elementales. Ahora, si yo no tengo espacio, lo que sucede es, me contraigo, me aprieto o, como decíamos hace un rato, se pudre en mí. Entonces, esas características de mucha agua o de poca agua también van a definir aspectos de personalidad en las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene exceso de agua, por lo general vamos a encontrar a personas demasiado emocionales, muchas veces muy dóciles, demasiado dóciles, que tengan tendencia al victimismo, también es una cosa que puede pasar, que necesiten como mucha estimulación de los sentidos también, ¿no? Como necesariamente demasiado, no sé, adicción al sexo, adicción al dolor, mucha estimulación de los sentidos y del placer, ¿no? Perdernos a veces ahí. Me viene una canción de Diego Rosberg que habla tiene una frase, es la canción Náufrago, por ahí está buenísimo escucharla porque es muy para introspeccionar, que dice, perdido sin sentido en los sentidos, voy de aquí para allá, ¿no? Es esta agua como que se desborda, ¿no? No tiene contención, ¿no? Cuando hay muy poquita agua, ¿qué sucede? Entonces, si vemos el recorrido de los chakras, abajo tenemos tierra y arriba tenemos fuego. En el medio, si hay poquita agua, ¿qué empieza a pasar? Gente que tiene o demasiado fuego o demasiada como apego a las circunstancias. Gente que le cuesta cambiar, que desconfía en las emociones, que es muy rígida, que es dura consigo mismo y con los otros, que le cuesta relacionarse también, ¿no? Puede pasar que también que esa gente muy mental, que seamos personas muy mentales, que seamos muy impulsivos también puede pasar. Y muchas veces como evito las emociones, también me pierdo de algo maravilloso de experimentar las emociones y las sensaciones, que es sentir placer. Que Claro. toda esta zona tiene que ver con nuestros órganos sexuales, con nuestro sacro, con nuestro bajo vientre, con nuestras lumbares. Entonces, tiene también hasta sentido físico. Entonces, ¿qué necesita esto para equilibrarse? ¿No? Lo primero que es necesario es empezar a trabajar en eso que pasa emocionalmente en lo profundo, ¿no? Y como tomar esas emociones de la profundidad y empezarlas no a revolver tanto al principio, sino como a subir poco a poco a la superficie. Y en eso de subir a la superficie, empezar a trabajar en los lugares de dolor, en las experiencias complejas o traumáticas inclusive, para remover ese dolor como si fuera ese barro del fondo, ¿no? Y separar esa agüita un poquito más limpia, más clara, y empezar a entrar en el aumento de la capacidad de placer, de la confianza, ¿no? Si yo estoy conectada con mis emociones y con mis aguas, puedo desarrollar una intuición bastante potente también, confianza en las emociones, pero también en las cosas que hago y en las acciones que tomo a partir de lo que siento. ¿No? Claro. Claro. Eh,
también saber que hay una polaridad todo el tiempo coexistiendo en mi vida y que está bien, ¿no? Porque si no, lo contrario es que yo me siento como separada, ¿no? Como que no puedo conectar, ¿no? En esto, la separación, ¿no? El otro es un otro demasiado lejano y yo estoy sola muchas veces también. Em, y bueno, desde ese lugar lo que vamos a ir experimentando es la búsqueda del equilibrio. Si yo abrazo las polaridades, lo bueno y lo malo, lo lindo, lo feo, todo lo que pasa en mi vida, y me dejo atravesar las emociones, sumergirme en ellas, lo que empieza a suceder es que entro en estados de equilibrio. Que yo me doy cuenta de que me pasan cosas intensas, duras, difíciles, pero soy capaz también de volver a mi centro, de no perderme de mí, Claro. ¿sí? De pedir ayuda cuando la necesito, ¿no? De trabajar desde distintos lugares para ir profundizando en aspectos personales que sea necesario como enriquecer, ¿no? Cosas para conectar con el agua, que me gusta siempre como ir trayendo aspectos así de qué haces en lo cotidiano, ¿no? Bueno, esto tan simple como me conecto con mi vasito de agua. Si tengo la posibilidad de dar un paseo a algún lugar donde haya agua, así sea la Rambla, lo que tengas, eso es una posibilidad importante. En la ducha podernos como brindar espacios de conexión, de sentir que esa agua que nos baña no solamente baña lo físico, sino que baña, arrastra nuestros pensamientos densos, nuestras emociones, los dolores. A veces que esto ejercicio de ponernos el chorro en algunas partes apretadas, como también a veces ponerlos en el pecho, si hay algo que me duele, que me molesta, ¿no? Como ir contactando y dejando que esa agua se Que se lleve. vaya. Claro. Exacto. Mover, bailar, ¿no? Hacer baños de inmersión también es otra manera. Eh, y bueno, preguntarnos, tratar de contactar siempre con lo que hay aquí. Esto es un recurso que en SoundTouch utilizamos bastante, ¿no? Podernos preguntar, permitir con estos lugares físicos y estas emociones, ir conectando con lo que hay, lo que me está habitando y empezarlo a mover. A veces es contacto, a veces es una caricia, a veces es un sonido que necesito darle, a veces es más palabras que necesito expresar, necesito escribir, otras veces una postura de yoga me puede servir, todas las que son de flexión nos ayudan a introducirnos en esas emociones y las que son de abrir como la mariposa recostada, por ejemplo, o el pez, nos ayudan a abrir espacio y como dar lugar a lo emocional. Eh, y bueno, a ir contactando también con respiraciones que pueden sumar. Siempre el trabajo en lo personal ayuda y suma, ¿no? Ahí si de repente no logro ver, porque nos puede pasar, está muy profundo, no logro ver, es un montón para hacerlo solo. También está bueno como permitirme esos espacios, ya sea individuales o grupales, donde poder dar lugar y abrazar todos esos polos Claro, de pues mi esas interior. palabras disparadoras que tienen los grupos o lo individual en el trabajo que ayuda, porque encontrarse con la emoción profunda da también mucho miedo. Mm. Entonces es eso, es como bueno, donde me tenga que sentir contenido, creo que Ujú. ese es el lugar o el Exacto, espacio donde uno puede, porque si no, obvio, el agua también desborda y nos lleva a lugares que no nos gusta estar, entonces siempre parece que estamos escapándonos. exacto. Gracias, Roselín, como siempre, un A placer. ti, a ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos.